nuestro propio sistema, cierto. Es que encontramos nuestro propio sistema aprovechando las formas tradicionales de la posesión de la tierra que habían venido teniendo los pueblos, con una debilidad, por la debilidad en la que sufrió siempre el campesinado mexicano a lo largo de todas estas décadas, que la falta de capital implicaba la falta de maquinaria, la falta de fertilizantes, la falta de buenas semillas, etcétera, que permitieran realmente elevar la productividad del trabajo. Y finalmente, entonces, la vida del campo se convirtió, en el caso de México, en una especie de manera de producir, para generar un fondo de capitalización que iba lentamente yendo hacia las ciudades y siendo aprovechado por la industria. De manera que hay entonces, a partir de este momento, la necesidad de precisar en términos generales cuál fue el desenlace de la reforma agraria. Por el momento a los campesinos se les comenzó a dotar en pequeños grupos y en pequeñas cantidades. Toda la famosa época del grupo de Sonora, que fue el presidente Obregón, el presidente Calles y todos los demás, hasta antes de Cárdenas, habían repartido la tierra a cuentagotas. Y todo el mundo se preguntaba por qué se repartía la tierra a cuentagotas si todos habían exigido que se repartiera de inmediato para que México prosperara. Y efectivamente había una gran lección en el caso de la Revolución Rusa, curiosamente. Decía, curiosamente, el líder más importante de la Revolución Rusa, Vladimir Ilich Lenin, que a ninguna revolución le convenía hacer las transformaciones completas o de un solo golpe, porque tenía miedo a quedarse sola frente a los enemigos nuevos. Entonces prefería dejar una parte de enemigos viejos para poder maniobrar con ellos. Y era precisamente lo que ya adelantaba Luis Cabrera cuando decía que más pesaban para el Ejecutivo las necesidades de los obreros a futuro que las de los campesinos, porque las luchas de la clase obrera iban a ser mucho más pesadas para el sistema que las de los campesinos. Pero de ese modo entonces se explicaba por qué la tierra iba repartiéndose de manera muy lenta. Con la llegada de Cárdenas al poder y finalmente la cristalización de los grandes organismos de carácter social, como las organizaciones sindicales, la Confederación Nacional Campesino Agraria, la Confederación de Jóvenes Mexicanos, la fundación de muchas de las instituciones de México actual, como el Instituto Politécnico Nacional, etcétera, etcétera. México entonces se sentía suficientemente seguro como para saber que ya no podía volver atrás, y que la revolución era un hecho contundente, y efectivamente se comenzó a repartir la tierra de manera más amplia. Sucedió, sin embargo, un asunto. Hubo quienes plantearon un problema. Recordemos, mientras la ley del 6 de enero y Luis Cabrera señalaban que la tierra se entregaba de manera transitoria como un complemento al salario, algunos grupos mexicanos en la época de Cárdenas proponían que el ejido se convirtiera en la principal forma de producción agraria mexicana, cosa que recibió el rechazo de la mayor parte de los grupos del país y finalmente esta tesis fracasó. El ejido finalmente siguió siendo lo que era, es decir, la tierra que está a la orilla, a la salida de las poblaciones, por eso se llama ejido. ¿Qué pasó entonces con el ejido? Era inevitable lo que iba a suceder. Era poco probable que muchos revolucionarios pudieran calcular lo que iba a pasar décadas después, pero bastó con que la población creciera para que el ejido comenzara a ser hecho pedazos. Lentamente las poblaciones de México fueron creciendo, lo que eran pequeñas rancherías se convirtieron en pueblos, lo que eran pueblos se convirtieron en villas, lo que eran villas se convirtieron en ciudades,
y finalmente en monstruosas megalópolis como lo es la Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara en este momento, etc. ¿Cuál era el efecto sobre la vida de los hombres del campo? Un efecto eminentemente destructor. Bastaba nada más con que crecieran y se llevaban de encuentro la tierra de los ejidatarios, que estaba por definición en las orillas de la población. El caso más triste y lamentable de esto es el caso de Cuernavaca. La ciudad de Cuernavaca fue creciendo más que todo como una ciudad de descanso de fin de semana de muchos tefeños que van a pasearse sábado y domingo allá, pero que se iban apoderando lentamente de manera ilegal de las tierras que los campesinos les vendían a bajo precio, puesto que no tenían el título de propiedad, sino solamente la posesión, y que finalmente entonces iba haciendo que el ejido lentamente fuera perdiendo peso. Pero por otra parte había sucedido otro asunto importantísimo. El verdadero secreto de la reforma agraria fue generar un fondo de capital que pudiera finalmente trasladarse hacia la economía de las grandes ciudades y construir la llamada economía burguesa de la industria, el comercio y lo que ahora conocemos por ello. En este momento, vean ustedes, si revisamos lo que sucede con la distribución del Producto Interno Bruto, es verdaderamente terrible lo que sucede. Los números no nos dejan mentir. El sector primario, donde está precisamente la agricultura y toda la clase de extracción de materiales naturales, ocupa solamente el 3.8% del Producto Interno Bruto, o sea, de toda la riqueza que México tiene y que son alrededor de 800,000 millones de dólares. A la agricultura o a los hombres del campo les corresponde solamente 3.8%. La industria es el 25, prácticamente el 26%. Y lo que se llama los servicios, como son el turismo, los casinos, los llamados giros negros y una serie de actividades que verdaderamente son improductivas, tiene el 70.4% de la riqueza nacional. Esta es la situación de desbalance que enfrenta en este momento no solo la vida del hombre del campo, sino la misma economía de los campesinos, que ha sido desvalijado. ¿En qué consistió? ¿Cómo fue posible que el trabajo de millones y millones de mexicanos que recibieron la tierra de la revolución finalmente hayan llegado a esta situación? Las cuestiones son perfectamente explicables. Sí. Se entregó la tierra, decíamos, pero finalmente el campesino siguió dependiendo de la ciudad. De las máquinas cuando las podía comprar, de las semillas o de los fertilizantes cuando los podía comprar. El campesino, el desequilibrio entre el campo y la ciudad en México ha sido una constante, como lo fue incluso en el caso del socialismo. Recordemos el caso, por ejemplo, de Alemania Oriental. Alemania Oriental no era un país pobre dentro del socialismo, era uno de los países más desarrollados que había. Y han sucedido cosas verdaderamente curiosas en ellos. En México a los campesinos prácticamente no se les permitió el libre mercado, como ahora se dice, que vivimos a partir del TLC y de Salinas la época del libre mercado. No, lo que se hacía era que se controlaba la producción del campesino mexicano a través de un organismo que fundó Cárdenas y que se llamaba CEIMSA, Compañía Exportadora e Importadora de Alimentos se llamaba, después se llamó CONASUPO. Todavía alguien podrá ver en alguna barda por ahí la palabra CONASUPO, ¿no? Esa clase de instituciones se encargaron de absorber la riqueza que el campo producía y canalizarla hacia la ciudad vía subsidios. Durante mucho tiempo llegaron a la ciudad alimentos prácticamente regalados. El régimen se jactaba, como se jactaba también el régimen socialista de Alemania Oriental, de que los obreros de las ciudades recibían los alimentos que necesitaban, porque eran el poder y eran la fuerza de la nación. Pero finalmente lo que hacían era que el valor que producía el hombre en el campo se le arrebataba a través de lo que se llamaba la transferencia de precios. Por ahí todavía hay algunos candidatos a la presidencia del 2006 que son
tesis muy parecidas a las que vamos a ver el año que viene, en el 2012, acerca de los famosos precios de garantía. Hay gente que dice que hay que volver a los precios de garantía. Los precios de garantía exactamente eran los precios fijos que se establecían, igual que el salario mínimo. Se suponía que el salario mínimo iba a ser el mínimo y de ahí en adelante pues todo lo que se pudiera subir. No, al contrario, se convirtió en el máximo, se convirtió en el tope, y la mayor parte de los trabajadores aún en este momento tienen como tope el salario mínimo. Igual sucedió con los famosos precios de garantía que se le daban al campesino. Y entonces, ¿qué sucedía? La pregunta es, ¿a quién beneficiaba verdaderamente esos subsidios? Porque se decía que esos subsidios beneficiaban a la gente de las ciudades, como los señores socialistas de Alemania Oriental dijeron que beneficiaba a los obreros. No, no beneficiaba a los obreros, allá beneficiaba a los burócratas, y acá beneficiaba a los empresarios. Porque obviamente sabemos que el salario mínimo se mide de acuerdo con un precio de una canasta básica, con lo que cuestan los bienes fundamentales que necesita una familia simplemente para mantenerse y reproducirse. Eso es elemental. Desde el mismo siglo XVII en Inglaterra se establecieron unas leyes que se llamaron leyes de pobres. Leyes de pobres se les llamaba. En las parroquias se le daba de repente a muchos pobres, se les daba de comer, de gratis. Se les daba de comer, se le llamaba subsidio. O sea que era una manera de ayudar a los pobres. Y entonces resulta que, curiosamente, pues los empresarios vieron eso como una jugosa utilidad para ellos, porque de ese modo, pues los salarios que ellos podían pagar o eran exiguos, puesto que ellos descontaban ya esa parte que la parroquia les había regalado. Igual, esta parte que se descontaba a través del subsidio iba a dar finalmente a manos del empresariado mexicano. Un caso muy parecido a lo que sucede con Pemex, o a lo que sucedió con las industrias estatales en México. En México se le llamó industria nacional. No, en realidad fueron industrias estatales. La nación nunca ha manejado esas industrias, las ha manejado la burocracia estatal, que son dos cosas distintas. Pero el hecho es el siguiente, que esas industrias siguieron siendo dependientes. Aún en este momento, para levantar una refinería, hay que comprarla. Las refinerías se compran completas en el extranjero. No se arma, aquí se arman pieza por pieza, pero no se producen pieza por pieza. No tenemos una industria que sea capaz de hacer eso, sino que en realidad esas empresas como Pemex siempre fueron dependientes de la tecnología extranjera, siempre fueron dependientes de las finanzas extranjeras a través de los créditos. Y entonces finalmente lo que sucedía es que Pemex y esas empresas son empresas que producen un valor, pero un valor que ingresa en la circulación privada del capital, y es el capital privado el que finalmente se apropia de ese valor para sí mismo. Hay un dato muy revelador de un informe de Pemex de 1988, donde señala que Pemex ha subsidiado a la empresa con 70 billones de pesos, que equivalen al valor de Pemex y a la mitad más de eso. Es decir, resulta que efectivamente las empresas que podían dar un gran beneficio a nuestra nación, finalmente el valor producido por los trabajadores de ellas ha sido apropiado a través de la circulación del capital, por el capital privado. Igual sucedió con el valor producido por las gentes del campo.